8 años antes del parricidio de los hermanos Menéndez en Beverly Hills, Estados Unidos, Argentina fue sacudida por uno de los casos policiales más macabros y oscuros de su historia. El arresto de Pablo Joclender, uno de los parricidas más buscados, marcaría otro capítulo siniestro en una saga de horror que comenzó en 1981 y finalmente lo alcanzó en Bolivia, en una humilde habitación de ladrillo sin revoque sobre una cama maltrecha. Las cámaras lo captaron mientras yacía custodiado por policías, sin escapatoria, desenmascarado tras años de huir de su pasado sangriento. Soy Ezequiel Serres y esta es una historia de la realidad. En Santa Cruz de la Sierra, Joclender llevaba una vida oculta. Bajo una identidad falsa, buscaba integrarse en la rutina de una ciudad desconocida para él. Fue una transacción financiera fallida lo que, tras una investigación de rutina, reveló su verdadera identidad y lo puso de nuevo en el radar de las autoridades. El hombre que intentaba pasar desapercibido en el anonimato de Bolivia había sido finalmente desenmascarado. La extradición por los delitos que ha cometido en su país, entiendo que es un trámite más burocrático, bastante largo. Otro, que él figuraba en nuestro país con un nombre falso, con una identidad que no le corresponde, y de acuerdo a las leyes de nuestro país, todas aquellas personas que tengan documentación falsa son expulsados de nuestro territorio. De acuerdo a la información que se tiene, él está desde el año 1986. Primeramente, él ingresó con un nombre de Walter Sandoval. Lo hizo por Yacuiba. Posteriormente, en el año 1990, él regresa nuevamente a la Argentina a conseguir una documentación y consigue recién ahí la documentación de un pasaporte con el nombre de Jorge Velázquez, documento que le sirvió para que consiga su radicatoria por 2 años, y posteriormente, cuando hubo el censo de extranjeros, se le extendió acá la cédula de extranjeros. Nosotros lo que hemos hecho ha sido tener al señor Joclender, obviamente con otro nombre, sacar las impresiones digitales, enviarlas a Buenos Aires a través del FAC. Del FAC nos confirman de que evidentemente el señor no es el nombre de Jorge Velázquez, sino de Pablo Guillermo Joclender, y que tiene problemas con la justicia argentina. Bueno, tuve 9 años de libertad, que creo que en alguna medida los pude aprovechar bien. Comienza una nueva etapa, tendré que ver allá cuáles son las alternativas. Fundamentalmente, tratar de estar con mi hermano y conversar con él. Pablo, desde la cárcel tu hermano dijo que el futuro no era como vos lo pensabas. ¿Cómo imaginás el futuro en la cárcel? Lo más desesperante es pensar en tener una condena de perpetua. Eso a uno es difícil situarse mentalmente pensando en que uno se puede pasar toda la vida en la cárcel. La trágica historia de los Joclender comenzó con un descubrimiento macabro en una madrugada de 1981. El encargado de un edificio en Palermo vio un delgado hilo de sangre escapando del baúl de un Dodge Polara estacionado en la calle. Al abrir el baúl se reveló un brutal asesinato de los padres de los Joclender. Envueltos en toallas y bolsas plásticas, sus cabezas estaban destrozadas. La escena era digna de una pesadilla. Los cuerpos habían sido escondidos apresuradamente, pero el rastro de sangre traicionó a los asesinos. La familia Joclender vivía en Belgrano, en el 4º piso de un edificio de clase alta. Mauricio, el padre, era un importante ingeniero y ejecutivo de una empresa reconocida. Y Cristina Silva, la madre, enfrentaba problemas de abuso de sustancias. Aquella noche, la violencia explotó en el seno familiar. Según los relatos, Cristina, en un estado de ebriedad, entró al cuarto de sus hijos con insinuaciones incestuosas, algo que al parecer no era nuevo. Pero los hermanos ya no podían soportar más y comenzaron a planificar un plan que primero lo frustraron y después de esta situación decidieron llevarlo adelante. Agazapados y decididos, tomaron un hierro y atacaron a su madre golpeándola y luego acabaron con su vida asfixiándola. Se dirigieron a la habitación donde el padre dormía y lo asesinaron de la misma forma brutal.
¿Con esos dos? Él estaba durmiendo de costado. Así que usted, si le parece así, ¿en qué parte? No me acuerdo. No se acuerda. Bueno. ¿Él se llegó a despertar? No se despertó. Siempre la posición cambió. Ella empezó a buscarlo, mi hermano. Durante el día lo mantenía esa posición de desprecio. Lo que ella normalmente tomaba una noche común era una botella de vino, media botella de whisky y 3 o 4 copas de coñac. Fue una mañana de horror para el portero que descubrió el hilo de sangre en el Dodge Polara, estacionado en la calle Coronel Díaz al 2500. La familia Schoclender, que hasta entonces había representado una imagen de estabilidad y éxito económico, fue desenmascarada ante el país como el escenario de una tragedia íntima y perversa. La justicia siguió su curso. La primera vez que detuvieron a los hermanos fue en junio de 1981, en una persecución que los llevó a distintas localidades. Sergio, el mayor, intentaba llegar a Mar del Plata escapando a caballo, cuando fue interceptado, mientras que Pablo fue hallado en un pequeño pueblo de Tucumán. Al principio Sergio se declaró el único responsable, pero con el tiempo la versión cambió. Finalmente, en 1988, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia de cadena perpetua para ambos, pero en primera instancia, uno de ellos, Pablo Schoclender, se había salvado de esta cadena perpetua y había sido liberado por la justicia hasta que llegó esta segunda sentencia. Se estableció la orden de captura internacional y la investigación prosiguió hasta su captura. Años después, Pablo Schoclender encontró una forma de escapar y llegó hasta Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, donde se ocultó bajo una vida discreta hasta aquella madrugada en la que su pasado lo alcanzó. Cambió su nombre, se casó, tuvo una hija, pero no pudo escapar de todo lo que había hecho. Ahora te pregunto, ¿puede alguien realmente dejar atrás un pasado tan oscuro o el peso de los propios actos siempre termina alcanzándolos? ¿Qué rol jugaron las circunstancias familiares y sociales en la transformación de los hermanos Schoclender en parricidas? ¿Cuál fue el impacto de este crimen en la sociedad argentina de la época y cómo sigue resonando en la memoria colectiva hasta hoy? Escríbeme que te leo y seguime para más historias de la realidad.